Resumen de la lección 5 para el 2 de noviembre del 2019. Se viola el espíritu de la ley. Esta semana veremos el carácter de un verdadero líder, Nehemías. Para memorizar. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Nehemías capítulo 5, verso 11. El Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 26, verso 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Las Escrituras nos exhortan a ayudar a los pobres. De lo contrario, difícilmente podremos decir que somos cristianos. En tiempos de Nehemías existía la problemática de que los ricos oprimían a los pobres dentro del marco de la ley aparentemente. Debemos tener cuidado de aplicar correctamente las normas y los reglamentos que deben ser siempre reflejar el carácter de Jesús. Domingo 27 de octubre. Quejas del pueblo. Nehemías capítulo 5, los versos 1 al 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. A pesar de su tenacidad y esfuerzos contra los enemigos, la comunidad estaba dividida por dentro. Los líderes y los ricos utilizaban a los pobres y menesterosos para su propio beneficio, y la situación había llegado a un punto que las familias estaban pidiendo alivio. Había 3 situaciones distintas que habían provocado abusos contra los pobres. Unos habían pedido prestado grano para sembrar. Otros habían hipotecado sus propiedades para comprar el grano. Otros habían pedido prestado para pagar el tributo del rey. El gobierno persa exigía un impuesto de 350 talentos de plata por año de la provincia de Judá. Si una persona no podía pagar la parte designada, la familia generalmente hipotecaba su propiedad o pedía dinero prestado. Si no podían conseguir el dinero al año siguiente, les esperaba la esclavitud. Algunos ya habían perdido sus tierras y ahora tenían que enviar a alguien de la familia, generalmente a los hijos, para que estuvieran al servicio del acreedor y así poder saldar la deuda. A veces hay momentos en la vida en que nos encontramos en graves problemas financieros debido a las consecuencias de nuestras malas decisiones. También hay ocasiones en las que terminamos enfermos y nos vemos en apuros y así quedamos atrapados por la pobreza. Ahora bien, no importa la razón por la cual alguien haya caído en la pobreza, es nuestro deber hacer lo posible para aliviar su situación, brindándole apoyo y consuelo. Lunes 28 de octubre, contra el espíritu de la ley. Nehemías capítulo 5, los versos 7 y 8. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. La esclavitud era una norma cultural en el mundo antiguo. Un padre podía hacerse esclavo o vender un hijo. Social y legalmente los padres tenían el derecho de vender a sus hijos e hijas. No obstante, Dios les dio leyes para evitar el abuso. Dios es el Dios de la libertad.
reguló la práctica en Israel al exigir que los acreedores liberaran a sus esclavos cada 7 años. De esta manera Dios protegía a las personas para que éstas no se convirtieran en esclavos para siempre. Quería que la gente viviera en libertad. Éxodo 21:2, Levíticos 25, 39 al 40. Lo único que los acreedores hacían mal era cobrar intereses, según Nehemías capítulo 5, versículo 10. Y curiosamente el pueblo ni siquiera mencionó eso en su queja. Todo lo demás estaba dentro de la norma social y de las disposiciones legales. Sin embargo, Nehemías se enojó en gran manera. Los acreedores del tiempo de Nehemías estaban amparados por la ley, pero olvidaron el espíritu de la ley, que era evitar la esclavitud. Nehemías meditó el asunto con detenimiento hasta encontrar un argumento legal para poder acusarles. Estaban cobrando intereses, cosas que Dios les había prohibido terminantemente. Éxodo capítulo 22, verso 25, Levítico capítulo 25, verso 36, Deuteronomio 23, 19. Para colmo, lo estaban haciendo durante una época de dificultades económicas muy precarias, cuando el deber del pueblo debía ser ayudarse mutuamente. Martes 29 de octubre, Nehemías actúa. Nehemías capítulo 5, los versos 9 al 12. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este argumento. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Después de intentar solucionar el problema en privado, Nehemías capítulo 5, versículo 7, sin producir los resultados deseados, Nehemías convocó una reunión general para tratar el tema. El argumento inicial de Nehemías se centró en la esclavitud y les preguntó a los nobles y a los gobernantes si les parecía aceptable comprar y vender a su propio pueblo. ¿Tenía sentido que los israelitas compraran su libertad solo para que terminaran nuevamente siendo esclavos de su propio pueblo? Nehemías confirmó la ley que prohibía esta práctica con sus hermanos hebreos y argumentó que, bajo su cargo de gobernador, le gustaría que fueran solícitos unos con otros. Increíblemente, la respuesta fue unánime. Los líderes aceptaron devolver todo al pueblo. Miércoles 30 de octubre, un juramento. Nehemías capítulo 5, los versos 12 y 13. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. A pesar de que los líderes aceptan restaurar y devolver lo que han confiscado, Nehemías necesita pruebas más sólidas y por eso les hace jurar ante los sacerdotes. Este acto le daba validez legal al procedimiento. De esta forma podían ser legalmente obligados a cumplir el pacto. Quebrantar un juramento era desobedecer la ley. Miremos la importancia de un juramento. Eclesiastés capítulo 5, los versos 5 y 6. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Números capítulo 30, verso 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación,
no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Hay poder en nuestras palabras, incluso para la vida y la muerte. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos cuando lo que decimos, con lo que prometemos y con lo que nos comprometemos verbalmente. También es importante que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. Jueves 31 de octubre, el ejemplo de Nehemías. Nehemías capítulo 5, verso 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Aunque los gobernadores tenían derecho a recibir ingresos de sus súbditos, Nehemías nunca reclamó este derecho, sino que se costeaba su sustento. También proveía para su familia y toda la corte, 150 cortesanos. Durante su primer período como gobernador, 12 años, Nehemías no impuso ningún tributo al pueblo para su propio mantenimiento, como lo habían hecho los gobernadores anteriores. Costeó la parte de restauración de la muralla que le tocaba realizar y mantuvo de su propia fortuna los gastos de la corte. Nehemías era rico, debido al puesto privilegiado que tenía ante la corte de Artajerjes, por lo que podía proporcionar el alimento diario a muchas personas. También era generoso al proveer en abundancia a los demás. Nehemías capítulo 5, los versos 17 y 18. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo, decía Nehemías, allí en Nehemías capítulo 5, verso 19. Nehemías es un ejemplo de alguien que puso al Señor y a su obra por encima de su propio beneficio. Esto debe ser un valioso ejemplo para cada uno de nosotros. Leo de Filipenses capítulo 2, los versos 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este ha sido el resumen de la lección número 5 para el 2 de noviembre del 2019. Que Dios os bendiga. Les habló el pastor Rafael Polanco.